Dibuje los diagramas de cortante y de momento flector para la viga y las cargas que se muestran en la figura y calcule el esfuerzo normal máximo debido a la flexión, esfuerzo normal máximo. Bueno, entonces inicialmente vamos a hacer los diagramas. Los vamos a hacer rápidamente también por el método de las áreas. Primer paso, entonces recordemos que es que calcular reacciones en apoyos. Entonces aquí tenemos una reacción, bueno, en A deberíamos tener dos reacciones, una AX y una AY, pero como no hay cargas horizontales, solamente va a haber una vertical. Y en D, exactamente igual, una reacción nada más porque es un patín, entonces una D vertical. Bueno, recuerden que hacemos sumatoria de momentos respecto a alguna de las incógnitas, o bien en A o bien en D, pero que cuando hay carga distribuida, debo tomar el valor de carga equivalente a esa carga distribuida inicialmente, ¿no? Para poder sacar los diagramas. ¿Cuánto vale esa carga equivalente? Es el área de esa figura de carga. Esa figura de carga es un rectángulo. El área de ese rectángulo es la base, que son todos estos 8 pies, la base del rectángulo, por la altura del rectángulo, que ahí me dicen que son 6 pies. Entonces, si yo hiciera las operaciones, me quedarían 6 kips, ¿cierto? Por pie, sobre pie, ¿no? 6 kips sobre pie, ahí están, sobre pie, por los 8 pies. Y entonces obviamente pie y pie se cancelan y nos da 48, ¿no? 48 kips. Ese es el área de ese rectángulo y esa área corresponde al valor de la carga equivalente, 48 kips. Y entonces ya nos podemos olvidar de la carga rectangular. Esto inicialmente se hace para calcular reacciones. Y entonces ahora sí, bueno, y como es un rectángulo, recuerde que debe estar ubicada en el centro del rectángulo, ¿no? Porque el centro de un rectángulo está en la mitad. Si tiene 8, quiere decir que aquí habrán 4. ¿Listo? Y aquí atrás hay 2. Bueno, ahora entonces empecemos. Sumatoria de momentos respecto a A igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos respecto a A? Obviamente la carga en A no genera momento por estar sobre el punto de rotación. Entonces, la siguiente carga, ¿cuál será? Recuerde que se olvidó usted la distribuida, ahora se concentra en el azul, 48, ¿cierto? Son 48 kips por la distancia de esa de 48 hasta el punto A. Esa distancia perpendicular vale 6 pies, 48 por 6. ¿Cómo sería esa rotación que produce esa de 48 a la viga alrededor de A? Negativa, porque sería horaria. La siguiente, pues en ese orden la siguiente carga es D. Y la distancia que hay desde la carga D hasta el punto de rotación, que es A, son 10 pies. Ese momento, ¿cómo es? Positivo, ¿cierto? Porque la carga D me haría rotar a la viga respecto al punto A en sentido antihorario, luego sería positivo. Y el siguiente momento será el de la carga de 9 kips por la distancia. ¿Cuánto distancia hay desde la de 9 kips hasta el punto A? 12 pies. Y ese momento es negativo porque esta carga de 9 me haría rotar a la viga en sentido horario respecto a A. Igualamos a 0 y despejamos de ahí D y encontramos que D tiene un valor de 39.6. Ahora lo que hacemos es, ya podemos borrar esto, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? Porque todas las cargas están en Y. Y como están en Y, entonces ahora calculo la que me falta, que es A. Entonces al hacer sumatoria de fuerzas en Y tengo A que va para arriba positiva, menos la de 48 que es la equivalente a toda esa distribuida. Bueno, esos son kips, menos 48 kips, más D que nos dio 39,6, ¿cierto? Que también son kips, menos 9 kips que van bajando, la del extremo, menos 9 kips, igual a 0, y de ahí despejo A, ¿cierto? ¿Cuánto les dio A? ¿Cuánto? 17,4 kips. Bueno, y ahí ya tenemos las reacciones en apoyos. Bueno, ahora lo siguiente es tomar las secciones. Entonces vamos a trabajar con la sección desde A hasta C, porque fíjense que desde A hasta C solo encuentro una carga, que es la reacción A. La sección entre C y D,
Ah, bueno, pero entonces ya nuevamente me vuelve a olvidar de esta carga y ya me queda toda mi carga distribuida. Simplemente lo hice para calcular reacciones en apoyos. La sección entre C y D, luego la sección entre D y B, que cambia la carga porque ya entra toda la carga distribuida más la carga D, y listo. Y entonces vamos a sacar el diagrama de cortante y a partir de ese sacamos por el método de las áreas el otro diagrama. Listo. Entonces recuerde, si yo hago el corte acá, entre A y C, ¿no? Que es el primer corte, y tomo el extremo izquierdo de mi viga, o sea, esta porcioncita, tendría que dibujarle ahí las cargas internas que están actuando. E internamente las cargas, ¿cuáles son? B y el momento M. Bueno, y si nos fijamos en B, ¿qué deducimos? Que simplemente tenemos esta de 17,4 que va subiendo, ¿cierto? Menos B que va bajando igual a 0. En toda la sección entre A y C, en cualquier parte donde usted haga el corte va a encontrar esas dos. Luego si usted despeja B, o sea, pasa la B al otro lado, entonces le queda que B es igual a ¿qué? A 17,4. Y eso es constante, entonces dibuja eso en un diagrama. Bueno, entonces entre 0 y 2 hemos dibujado ahí el valor de 17,4 en el diagrama. Ahora nos pasamos a la siguiente sección, entonces borramos esta parte, listo, y pasamos a la siguiente sección. Pero la siguiente sección, ojo, la carga es distribuida. Aquí en el punto C, ¿qué voy a obtener? 17,4 porque ese valor va entre A y C. Entonces aquí está A y aquí está C. Entonces entre A y C, acá este valor debe ser esos 17,4. Y ahora, como esta es una función constante, ¿listo? Recordemos que lo que voy a hacer es calcular el área de esa figura. Y el área de esa figura me da el valor de carga. ¿Cuánto es el área de esa figura? 48, lo habíamos calculado que eso era 48, ¿cierto? Y esos 48 van bajando. Pero esos 48 me van a quedar al final, ojo, al final cuando ya tome toda la carga, porque a medida, yo tomo inicialmente una porción, y esa porción no vale 48. ¿Cuándo vale 48? Cuando llego hasta el final, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es, al valor que tenía, que era 17,4, le voy a sumar menos 48. Entonces, ¿cuánto nos queda ese 17,4 menos 48? Menos 30,6. Y voy a graficar ese en el extremo. Bueno, en el extremo quiere decir donde acaba la sección, o sea, en D. Y en D estamos a 10 de A, ¿no? Y entonces aquí lo que hacemos es, ojo, trazo una recta diagonal, porque recordemos una cosa, esta función de carga es una constante, o sea, como es constante es la función constante y la función constante es grado 0. La función de cortante es un grado mayor que la función de carga, o sea, grado 1. Y esta recta es una recta grado 1, por eso me toca conseguir los dos puntos extremos, este que es donde inicio y este que es donde finalizo. Bueno, y fíjese que me quedó, o que mi diagrama me va quedando en esta manera. Después tendré que hallar estas áreas para lograr el gráfico de momento. Y finalizamos. ¿Qué pasa entre D y B? Entonces, si nosotros vemos entre B y D, ¿cierto? Cuando yo hago el corte acá, va a pasar que ya me quedó toda esta carga equivalente, o sea, todos los 48. ¿Qué más me quedó? Me quedó la carga A y me quedó la carga D, porque estoy cogiendo todo este tramo de viga hasta acá, miren. Y entonces externamente me quedaron esas. A, me quedó D y me quedó los 48 que va bajando. Luego el cortante B acá, ¿qué valor va a tener? Entonces recuerde que es la suma algebraica de eso, o sea, 17 menos 48, ¿no? Por lo que va bajando, 17 menos 48 más 39,6. Entonces, ¿cuánto les da ese B? Ese valor de B les da ¿qué? 9.
pero además era fácil verlo, porque si usted no trabaja con el extremo izquierdo, sino trabaja aquí con el extremo derecho, en el extremo derecho, ¿usted qué vería? Que la carga es constante, ¿cierto? Aquí el B iría subiendo, si usted trabaja con el extremo derecho. Y entonces, al mirar solamente el extremo derecho, pues solamente está esa carguita de 9, y entonces B es igual a los 9 positivos, ¿sí o no? Entonces, I es constante en toda esa sección de B. Enseguida vamos a calcular el área de las secciones que obtuvimos acá. Entonces, la primera sección es un rectángulo. El área será, pues, la base del rectángulo, que son 2 por la altura, que son 17,4. Esa área nos da 34,8. Listo, ahora vamos a calcular el área de los dos triangulitos, pero fijémonos que los triangulitos no conocemos la base. Podemos estimar que esta distancia hasta ahí es aproximadamente 3, pero no lo sabemos, nos toca mirar exactamente. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Como todo el trayecto va de 0 a 10, o sea, tendría de 2 a 10, entonces tendría 8 de longitud. Entonces, en el primer triangulito coloco x de distancia, luego la base del segundo triangulito será 8 menos x, 8 menos el valor de atrás. Listo, ahora lo que voy a hacer es coger el triángulo 1 y coger el triángulo 2 y trabajar relaciones de triángulos. Entonces, la base del pequeño es a la base del grande, como la altura del pequeño o del triángulo 1 es a la altura del triángulo 2. Multiplicamos en x, esto nos da 30,6 por x igual a 17,4, factor de 8 menos x. Bueno, ya que hacemos la distributiva, entonces ¿qué nos va a quedar? Que 30,6x es igual a 139,2 menos 17,4x. Pasamos todas las x a un solo lado, entonces el 30,6 con el 17,4, eso nos va a dar 48x igual a los 139,2, y el 48 que está multiplicando pues pasa a dividir al 139,2, esto nos da 2,9. Reemplazamos la x por 2,9, entonces si este trayecto vale 2,9, el otro vale 8 menos 2,9, y 8 menos 2,9 pues nos da 5,1. Listo, entonces ya tenemos las bases de los triángulos. Ahora sí podemos calcular el área de cada triangulito. Entonces, para el primer triangulito, pues la base es 2,9, la altura 17,4. Entonces recordemos que eso es base por altura sobre 2, el área del triángulo. Entonces hagamos la operación, la hacen mis estudiantes en su calculadora y les dio que el área de ese triangulito es 25,23. Y en el siguiente triangulito, entonces el área que es la base, que es 5,1, por la altura, que son los 30,6, entonces les da 156,06. Y el área del rectángulo, ese rectángulo tiene de base 10 y de base 2 y de altura 10, 18, y de altura 9 son 18. Listo, 18. Entonces ya tenemos todas las áreas. Ahora dibujamos nuestro diagrama de momentos, y como estamos con el método de las áreas, empezamos con lo siguiente. Fíjese que empezamos en 0. Vamos a empezar aquí en 0, y la primera área me dio 34,8. Bueno, ¿por qué en 0? Porque es que depende de la distancia a donde esté la carga, e inicialmente la distancia es 0, entonces 0 por el momento que por la carga que le ponga me va a dar 0. Y voy a llevar hasta ese valor de 34,8, entonces por eso hoy dibujamos que para 2, 34,8, porque ahí va la primera sección. A este resultado, que es positivo, lo que voy a hacer es sumarle el área 2 para obtener en este caso sería entre 2 y 2,9 más adelante, o sea en 4,9, bueno, muy cercanos a 5. Entonces a 34,8 le sumamos los 25,23, ahí me faltó el 2, los 25,23, y listo, obtenemos el valor del momento en la sección, bueno, en la sección A donde corta, o sea, en 4,9. Ahí, para 4,9. El siguiente, entonces me toca a este valor que saqué sumarle la otra área, o sea, el área del triángulo 2.
los menos 78,3. Como esa área es negativa porque está por debajo, pues a esa última suma le sumo el menos 78,3 y pues esto me va a dar menos 18. Y a este menos 18 le sumo el última área. La última área, el área del rectángulo que fueron 18, menos 18, 0. Bueno, y con esto ya tenemos el diagrama del momento. Pero como me piden calcular el esfuerzo normal máximo, recuerde que el esfuerzo normal máximo es igual al valor del momento máximo, valor absoluto del momento máximo, sobre el S mínimo. Bueno, y en este caso, pues para esto fue que hicimos el diagrama, para sacar el valor del momento máximo, pues S es 60, entonces 60 kips por pie, porque ya estamos trabajando la longitud en pies, entonces ahí colocamos 60 por 10 a la 3 libras sobre pulgada, listo, el valor del momento sobre el S. El SX nos toca ir a las tablas y buscar esta viga, la W12 por 26, y voy a encontrar ya que el SX en esas tablas es 33,4 libras por pulgada. En el apéndice del libro encuentran este valor de SX. Bueno, pero este pie acá me toca convertirlo a pulgadas. Entonces hacemos la conversión, un pie 12 pulgadas, y entonces ya tenemos que el valor del esfuerzo máximo son 21,55 por 10 a la 3